generalización inductiva o enumeración simple. Las generalizaciones inductivas se utilizan para sacar conclusiones generales acerca de un conjunto de elementos a partir de información sobre solo algunos de los elementos particulares que lo integran. En la vida cotidiana usamos generalizaciones inductivas, entre otras cosas, para aprender de la experiencia. Por ejemplo, vi una película francesa y me aburrí. Vi una segunda película francesa y me aburrí. Vi una tercera película francesa y me aburrí. Vi una cuarta película francesa y me aburrí. Conclusión, me aburren todas las películas francesas. En las ciencias se usan generalizaciones inductivas, entre otras cosas, para inferir leyes generales a partir de observaciones individuales. Por ejemplo, el orangután número 1 es capaz de trepar, el orangután número 2 es capaz de trepar, el orangután número 3 es capaz de trepar, el orangután número 4 es capaz de trepar. Conclusión, todos los orangutanes son capaces de trepar. Las premisas consisten en una lista de enunciados particulares sobre una cierta cantidad de elementos, no todos, de un conjunto, y la conclusión es un enunciado general sobre el conjunto completo. Dicho de otro modo, entonces, en abstracto, la estructura sería: primera premisa, el elemento 1 del conjunto A tiene la cualidad de X. Segunda premisa, el elemento 2 del conjunto A tiene la cualidad de X. Tercera premisa, el elemento 3 del conjunto A tiene la cualidad de X. Cuarta premisa, el elemento 4 del conjunto A tiene la cualidad de X. Así sucesivamente hasta terminar la lista de elementos del conjunto que hayamos analizado y de los cuales tengamos datos. Puede ser 2, 3, 5, 40, 7 millones, dependiendo de la muestra que hayamos tomado y del conjunto total que estemos analizando. Y la conclusión va a ser un enunciado general que va a hablar de todos los elementos que conformen ese conjunto, ¿sí? Va a hablar entonces de los elementos que sí estudiamos particularmente, sobre los cuales tenemos información concreta, pero también vamos a ampliar esa información y la vamos a atribuir también a los elementos que no chequeamos individualmente. Vamos a ver un ejemplo con empanadas para que sea algo que nos resulte familiar a todos. Por ejemplo, llegamos a un lugar y vemos que sobre la mesa tenemos una docena de empanadas, pero no sabemos de qué son. Le preguntamos a una persona que vimos que se sirvió la primera empanada y nos dice que su empanada es de carne. ¿Qué pasaría si nosotros, a partir de solo esta información, de la información que tenemos sobre una sola de las 12 empanadas, sacáramos la conclusión de que entonces toda la docena es de carne? En este caso, estaríamos cometiendo una falacia informal. Una falacia informal es un razonamiento inductivo incorrecto. Esta falacia en particular se llama falacia de generalización apresurada, que es cuando sacamos una conclusión sobre todo un conjunto teniendo demasiado poca información. Tenemos información concreta sobre demasiados pocos de los elementos que la componen como para que se justifique sacar una conclusión sobre el conjunto entero. En este caso, por más que dijimos que los argumentos inductivos nunca nos van a garantizar la verdad de la conclusión a partir de la verdad de las premisas, en este caso, el apoyo que da nuestra única premisa a la conclusión es tan pobre que la verdad que este es un muy mal argumento, ¿sí? No resulta muy convincente, no estaríamos razonando correctamente porque no tenemos demasiada evidencia de que pueda ser probablemente verdadera nuestra conclusión a partir de solamente un elemento analizado. Entonces dijimos, esto es una falacia de generalización apresurada y que consiste en tener demasiada poca cantidad de información para justificar esa conclusión general, ¿sí? Uno de los requisitos de corrección de las generalizaciones inductivas, que como vamos a ver, cada uno de los tipos de argumentos inductivos tiene sus propios requisitos de corrección. Uno de ellos, decíamos, es la cantidad. En este caso, falla la cantidad, por lo tanto, lo que tenemos es un mal argumento inductivo y es una falacia de generalización apresurada. Volvemos entonces para atrás, no saquemos todavía la conclusión, le preguntamos a una segunda persona acerca del gusto de la empanada que se sirvió. Nos dice que su empanada también es de carne, por lo tanto anotamos una segunda premisa que dice la empanada número 2 también es de carne. Preguntamos a una tercera persona, nos informa que su empanada también es de carne, anotamos tercera premisa, empanada 3 es de carne. Preguntamos a una cuarta persona que nos dice que su empanada también es de carne, anotamos cuarta premisa, empanada 4 es de carne. Ahora sí, sacamos la conclusión, toda la docena es de carne.
¿Tenemos una garantía absoluta a partir de estas premisas de que si todas esas premisas son verdaderas, la conclusión va a ser verdadera? No, porque esto no es un razonamiento deductivamente válido, ¿sí? Habíamos dicho que los razonamientos deductivamente válidos nos daban una garantía de que en el caso de que fueran verdaderas todas las premisas, sí o sí la conclusión iba a ser verdadera. Esto no va a pasar con los razonamientos inductivos. En el enfoque inductivo teníamos que las premisas nos dan un apoyo parcial para la verdad de la conclusión. Entonces, si tenemos todas las premisas verdaderas en este razonamiento, ¿qué pasa con la conclusión? ¿Tenemos la garantía de que sea verdadera? No. Tenemos un apoyo parcial. Podemos afirmar que es probablemente verdadera, aunque existe todavía la posibilidad de que resulte falsa, pero lo más probable es que resulte verdadera. En este caso estaría bien este razonamiento, podríamos decir que es correcto, porque 4 es un número bastante razonable para un total de 12. En una situación en que realmente estuviéramos hablando de una docena de empanadas y supiéramos de 4 empanadas, yo creo que nos parecería suficiente información como para decir, bueno, sí, seguramente toda la docena debe ser de carne. Ahora, ¿qué pasaría si estas 12 empanadas estuvieran repartidas en 2 bandejas? Y supongamos que todas las personas a las que les preguntamos por sus empanadas las sacaron de la misma bandeja. Acá, aunque seguimos teniendo la misma información, el mismo razonamiento, son las mismas premisas, la misma conclusión, solo que ahora tenemos una información adicional que nos dice que toda la información que tenemos es de elementos que pertenecen todos ellos a un mismo subconjunto. Y entonces ya nos empezamos a preguntar si esa muestra será representativa del total, porque podría ser que un subconjunto tuviera unas características y el otro subconjunto tuviera otras características. Entonces supongamos ahora que tenemos la misma cantidad de premisas, la misma cantidad de empanadas testeadas, pero que fueran 2 de una bandeja y 2 de la otra. En este caso, reitero, es igual el razonamiento que en el caso anterior en que teníamos solo información de una de las bandejas. Tenemos también 4 premisas, pero ahora sí nos parece que es más representativo del total y que si las 4 son de carne y vienen de diferentes bandejas, probablemente sí tenemos información suficiente porque, a diferencia de la diapositiva anterior, ahora tenemos más variedad. ¿Sí? Los datos que tenemos no provienen solo de uno de los subconjuntos, sino de ambos. Ahora supongamos que, además de estar divididas en 2 bandejas las empanadas, también notamos que tienen 3 repulgues distintos. Y tenemos 2 empanadas de cada una de las bandejas, igual que en el caso anterior, pero nos damos cuenta de que todas las empanadas de las cuales tenemos información tienen el mismo repulgue. Entonces pertenecen a los 2 distintos subconjuntos que son las distintas bandejas, pero no tenemos muestras de todos los subconjuntos que son los distintos tipos de repulgue. Entonces empezamos a sospechar de nuevo que no tenemos suficiente variedad, porque todas las muestras que tenemos comparten una característica que no es compartida por todo el conjunto sobre el que queremos sacar una conclusión. Tenemos el mismo razonamiento que antes, ¿sí? Tenemos las 4 premisas que consisten en afirmaciones sobre empanadas individuales y sacamos una conclusión sobre la docena completa. Reitero, es el mismo razonamiento, vemos la misma cantidad de premisas, la misma conclusión, y ahora nos parece que definitivamente algo está fallando. Sospechamos que puede haber empanadas de otra cosa, aunque tengamos 4 empanadas testeadas. La muestra analizada, los elementos de los que tenemos datos, no es representativa del conjunto completo. Lo que falta es otro de los requisitos de corrección de las generalizaciones inductivas, que es la variedad, ¿sí? Entonces, a el requisito de cantidad, agregamos el requisito de variedad. Si nosotros no tenemos suficiente variedad, si recolectamos la muestra de un sector muy homogéneo cuando el conjunto completo sobre el que queremos hablar es heterogéneo, no tenemos suficiente variedad y por lo tanto no va a ser representativa nuestra muestra, va a ser falaz nuestra generalización. Supongamos ahora que tomamos otra muestra. Vamos a tomar
2 empanadas de cada una de las bandejas, pero vamos a tomar muestras de cada uno de los repulgues que se presentan. Ahora ya no tenemos las mismas premisas que en las versiones anteriores. Ahora tenemos que la empanada 1 es de carne, la empanada 2 es de jamón y queso, la empanada 3 es de carne, la empanada 4 es de carne, y sacamos la conclusión de que toda la docena es de carne. Este razonamiento es peor incluso que las generalizaciones apresuradas, ¿sí? Esto claramente es falaz, pero ni siquiera es convincente en lo más mínimo, porque ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un contraejemplo, ¿sí? La segunda premisa contradice directamente la conclusión que habíamos sacado, ¿sí? No podemos decir que toda la docena es de carne si sabemos que una de las empanadas no es de carne. Acá entonces llegamos a el tercero de los requisitos de corrección de las generalizaciones inductivas, que es la ausencia de contraejemplos. Cuando tenemos un contraejemplo entre nuestras premisas, eso desarma todo nuestro argumento, ¿sí? No solamente lo debilita, lo invalida por completo, es claramente incorrecto. Para resumir, entonces, para que resulte inductivamente correcta una generalización inductiva, debe cumplir 3 requisitos. Cantidad, como dijimos, teníamos que tener información sobre una cantidad suficiente de casos como para que den buenas razones las premisas para inferir una conclusión más general. Tenemos que cumplir el requisito de variedad, es decir, fijarnos si existen subconjuntos, si hay diferentes características entre los elementos que puedan ser relevantes para tener en cuenta y tener una muestra suficientemente representativa del total. Y, por último, la ausencia de contraejemplos, ¿sí? Si alguna de nuestras premisas se contradice con la conclusión, entonces es un mal razonamiento claramente.